Hola chicos, chicas, chiques de quinto novena. Estamos en el espacio de literatura y les estoy haciendo este video para poner en común lo que venimos trabajando en las diferentes clases, tanto en la burbuja presencial, tuvimos una clase en la burbuja presencial, como desde la virtualidad. Venimos trabajando diferentes textos. El primero es Cabecita Negra, cuyo autor es Germán Rosenmacher, y ahí analizamos cómo se construye el personaje principal, el señor Lanari. El señor Lanari se construye por lo que tiene. Él empieza a describirse a partir de las cosas que tiene una ferretería en Avenida de Mayo, que tiene quinta en Paso del Rey, que tiene un Renault con portezuelas cromadas, que tiene sirvienta, ¿sí?, como que si fuera una cosa, que tiene un hijo que se está por recibir de abogado, que tiene esposa, que tiene cultura porque tiene libros encuadernados en cuero, que no los puede leer, pero los tiene, no tuvo tiempo de leerlos, pero ahí están. Después dice que él tuvo un interés cuando era joven por la música, pero que vio ahí un porvenir dudoso, pero que sin embargo, cuando él quiere, tiene un aparato de música en donde la música puede hacerse suya en cualquier momento. Él considera que tiene todo lo que con alguna vez soñó y que esas cosas lo definen. Después vemos que el señor Lanari, a pesar de que tiene todas estas cosas que enumera, se siente incómodo, siente que algo lo preocupa, pero no sabe muy bien qué es. Entonces se va al balcón, se va a fumar un cigarrillo, no encuentra que le llegue el sueño, está como preocupado, como angustiado, preocupado, temeroso tal vez, y se va a caminar. Antes de caminar se lustra los zapatos y analizamos que ese gesto, o que esa acción, mejor dicho, no es casual, porque él consideraba que había cierta dignidad en lustrarse los zapatos y sacarse todo el polvo o el barro o lo que puedan contener los zapatos. Bueno, se va a caminar y se encuentra con una muchacha que reclama, que pide, que clama ayuda. Una muchacha muy jovencita que el señor Lanari dice que es una china que podría ser su sirvienta. No su hija, por lo joven, su sirvienta. Y después vemos por qué. Porque cuando la describe, dice que es morocha, él usa la palabra negra y que aullaba como una perra salvaje. Esta muchacha estaba ebria, estaba en la puerta de un hotel, necesitaba ayuda para volver con su familia. Y el señor Lanari la mira con desprecio, le da un billete que lo pone en realidad en el pico de la botella, no tiene contacto con ella, lo pone en el pico de la botella para ver si con eso se calla. Aunque nos dicen que también siente vaga caridad, pero en realidad quería calmar la situación y que deje de gritar, porque ese era un barrio de gente de bien, como él decía. En ese momento llega un policía, llega un oficial y les dice a los dos qué estaba pasando. Quiere llevarse a la comisaría a ambos y el señor Lanari se niega. Entonces, ¿qué hace? Le ofrece ir a su casa, le ofrece un coñac francés, no cualquier coñac, y explicarle la situación. Cuando llegan a su casa, la muchacha se tira en la cama del señor Lanari, se queda dormida. Él la describe como que se tira despatarrada. El policía le pide café, le dice, dame café. Y él siente en ese momento que le pusieron un puñal o que le clavaron, mejor dicho, un puñal en el pecho. Porque ese policía, que según el señor Lanari era bastante morochito, porque ahí vemos que él también tenía una naturaleza racista, lo estaba tratando de vos, lo estaba tratando de igual. Y él toda su vida había trabajado para que le digan usted. Nos dice el señor Lanari en un momento que él toda su vida tuvo que sacrificarse y que tuvo que a su vez pisar varias cabezas para llegar donde está. El señor Lanari es hijo de inmigrante y él toda su vida quiso trabajar para que le digan señor. Ahí él siente como que lo están tratando de igual a igual y en ese momento hay una situación violenta, hay una situación confusa, violenta, y al finalizar esa situación el señor Lanari puede por fin dormir. Cuando despierta y se aclara esa situación, que la hemos visto en clase,
el señor Lanari lo primero que hace es ir a revisar si tiene sus pertenencias y después dice que dice así, tenemos el ejército, la fuerza pública, tenemos todo para terminar con esa gente. El señor Lanari evidentemente tenía cierto odio, cierto resentimiento. Y en un momento él dice que su casa se vio tomada. Y ahí vamos al segundo cuento que leímos, que es Casa Tomada, precisamente. En Casa Tomada analizamos también los personajes, pero vamos a recordar, antes de profundizar en esta lectura de Casa Tomada, el autor. El autor es Julio Cortázar. Vimos una entrevista de Julio Cortázar y estuvimos focalizando en los personajes. Vimos que era un matrimonio de hermanos. Llegamos a la conclusión que lo del matrimonio de hermanos podría ser por la idea de cierta sociedad, de cierto compromiso, de cierto, como que ahí había cierto contrato, digamos como contrato de fidelidad o cierto contrato. Este matrimonio de hermanos, como dice de manera metafórica el narrador, tenía una vida acomodada, tenía una vida en donde no tenían preocupaciones, estaban en su zona de confort porque no necesitaban trabajar, les llegaba dinero del campo, lo único que hacía Irene para entretenerse, que era la hermana del protagonista, era tejer. El protagonista leía literatura francesa, aunque decía que hace mucho tiempo no llegaba nada interesante a Buenos Aires. Su vida transcurría con diferentes pasatiempos y tranquila, hasta que empiezan a sentir ruidos, empiezan a sentir que su casa se ve invadida, que su casa se ve tomada. Esos ruidos que estuvimos debatiendo qué podían ser, empezaban a ocupar diferentes espacios de la casa y lo que deciden hacer los protagonistas es cerrar esos espacios, a tal punto de que ya no quedan espacios para cerrar y deciden irse y tirar la llave por la alcantarilla. Estuvimos analizando qué podrían ser estos ruidos, estuvimos viendo una entrevista de Julio Cortázar donde explica cómo surge la idea del cuento, y también en esa entrevista el periodista, el entrevistador, le pregunta si podría ser una metáfora del peronismo y él no la desestima. Dice que bueno, que de maravilla esta idea de la posibilidad de múltiples lecturas. Bueno, ahí pusimos un poquito en este resumen que intenté hacer. Les cuento entre paréntesis que es como el quinto video que hago porque había mucho ruido afuera, todo, así que sepan entender que a veces es complicado hacer un video por esas cuestiones. Y bueno, espero que se enganchen en la clase, que miren el video, si bien se hizo un poquito largo, vamos casi 9 minutos, y que a partir de acá podamos poner en común todas las posibilidades de lectura que empezamos a ver en estos textos. Luego obviamente tendrán su actividad, pero hicimos un raconto, un análisis de estas dos lecturas que obviamente se unen, ¿sí? Hay una intertextualidad. Así que bueno, les mando un abrazo y ahora nos encontramos en un ratito en la clase. Luego de ver este video nos ponemos a full a intercambiar opiniones. Cuídense.